Las distopías funcionan así. Nos presentan un mundo diferente al que vivimos, pero cuyas características son posiblemente parecidas a las que nos toca atravesar. Y cuando hay un manto de violencia, esa distopía empieza a relativizarse. ¿Será que en lugar de un relato de ficción, estamos viendo el futuro? Soy Ceci Bona, ¿cómo están? Esto es Audiolibros ¿Por qué leer? Uno de los proyectos que se desprenden de su proyecto madre, ¿Por qué leer? Nos pueden buscar en redes sociales, @porqueleerok. Esas son las redes, ahí pueden seguirme, pueden también suscribirse a los canales de YouTube que tenemos y demás y demás y demás. Obviamente todos bienvenidos a este universo que se dedica a promover la lectura y la audiolectura. Por eso hoy les traigo El síndrome de Nuremberg, un texto escrito por Diego Mucio que salió publicado en la antología Violencia, que regalaban en la entrada de la Feria de Editores 2024, que se celebró en agosto del año 2024, acá en la ciudad de Buenos Aires, y que, entre otras cosas, tiene textos de ficción, de no ficción, algunos ensayos, opinión. Este es un texto de ficción. En el ejemplar que tengo en mis manos, el texto de Diego Mucio vino ilustrado por Fabián Ñeco Leguizamón, y aunque ustedes no lo están viendo, me parecía bien mencionar al ilustrador porque hizo un hermoso trabajo en este libro. Quiero además contarles que lo que van a escuchar a continuación es un texto literalmente, para sorpresa de nadie porque lo vengo anunciando desde el título de la antología, súper violento. Hay niños involucrados, no como víctimas, esto sí lo advierto. Sé que a muchos de ustedes los textos donde los niños sufren les parecen intransitables, entonces quiero advertirlo, pero sí hay mucha violencia y la violencia es textual, está escrita, es literal. Así que si ustedes creen que este tipo de textos pueden afectarlos, les recomiendo seguir por algún episodio distinto del podcast y después, cuando estén preparados, llegará este que vale la pena, pero bueno, tiene esto que por ahí a muchos de ustedes les afecta. Antes de pasar a la lectura, quiero agradecerle a la gente que organiza la Feria de Editores y al propio Diego Mucio. Ambos me autorizaron para compartirles este texto y es muy valioso, así que mi agradecimiento. Y ahora sí, vamos a la lectura. Después lo charlamos. No hubo advertencias, nada que nos preparara para lo que iba a suceder. Comenzó en Nuremberg, Alemania, pero el síndrome se extendió tan rápido que podría haber sido bautizado con cualquier otro nombre de cualquier otra ciudad del mundo, y si se le dio esa desafortunada denominación fue solo a causa de la urgencia y porque las primeras noticias llegaron desde allí. Los hechos. El 1 de diciembre del 2033, dos hermanos, de 5 y 7 años, asesinaron a sus padres. Era domingo, temprano por la mañana. El matrimonio todavía dormía cuando los pequeños entraron al cuarto y mataron a sus progenitores a martillazos. Luego del crimen, los dos niños salieron a la calle y atacaron al primer adulto que se cruzó en su camino, una anciana que terminó gravemente herida antes de que unos transeúntes lograran a duras penas detener a los atacantes. En pocas horas, la noticia recorrió el mundo. Los niños asesinos se hallaban bajo custodia policial y estaban siendo examinados por expertos. Ese mismo día, en la misma ciudad, se registró otro caso. Una niña de 9 años apuñaló a su madre. Apenas unas horas después, se conoció un hecho similar protagonizado por un chico de 10 años que había degollado a su padre y a su madre. Entonces, como si de pronto se hubiese abierto una atroz caja de Pandora, un torrente de sangre inundó el planeta. Ámsterdam, 3 hermanos despiezan a sus padres a golpes de hacha. Atlanta, 2 niños acuchillan a sus progenitores. Manizales, el hijo de un policía se apropia del arma de su padre y lo mata. Nantes, un niño encierra a su madre en el cuarto y prende fuego a la casa. Birmingham, 2 hermanos ultiman a sus padres con palos de cricket.
Se registraban casos en distintas ciudades de Italia, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Argentina, Brasil, Colombia, Finlandia, India, Irak, Israel, Japón, China. Todos protagonizados por niños. Apuñalamientos, degüellos, disparos con armas de fuego, envenenamientos, ahorcamientos, cráneos destrozados por golpes efectuados con martillos, bates de béisbol, raquetas, palos, fierros, piedras y otros objetos contundentes, asesinatos por ahogamiento, fuego, escapes de gas, agua hirviendo. Parecía imposible, y sin embargo, el horror inundaba el planeta, golpeando en todas partes, en todos los países, en todos los continentes. Afganistán, Canadá, Rusia, Polonia, Paraguay, Nepal, Guatemala, México, Congo, Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Australia. Niños psicópatas asesinando a sus progenitores y a otros adultos. Niños de no más de 15 años con una energía fuera de lo común y una determinación homicida excepcional. Las noticias de los crímenes eran posteadas y reposteadas en las redes por millones de personas horrorizadas. Ante una situación tan incomprensiblemente atroz, ciertos gobiernos, a través de sus servicios de inteligencia, expusieron la hipótesis de un montaje, una noticia falsa armada por hackers de alguna organización terrorista, con el objetivo de sembrar pánico y confusión antes de lanzar un ataque masivo sobre ciertos blancos todavía desconocidos. Guerra psicológica, fuerte y dura. Aquella esperanza, si puede llamarse así, duró muy poco. Los casos, y sobre todo las fotos, bestiales, aterradoras, seguían cayendo sobre las redes como un nuevo diluvio, una peste de proporciones inimaginables. Cuerpos tajeados, desmembrados, decapitados, destripados, desangrados, machucados, agujereados, asfixiados, calcinados, caras muertas, violáceas por los golpes, donde faltaban ojos y dientes y labios, rostros donde una última expresión de incredulidad, un postrero rictus de profunda incomprensión, se veía aún tan netamente marcado como las heridas que los desfiguraban. Sabíamos que de tarde o temprano las malas noticias iban a ser aún peores. Los muertos empezaban a acercarnos, y en esa tragedia colectiva, en esa turbamulta de vísceras, en aquellos titulares catástrofe y en esas inconcebibles fotos de cadáveres que llenaban las pantallas de nuestras computadoras y celulares, iban a empezar a llegar caras conocidas, amigos, familiares, vecinos. Y llegaron, estremecedoras, aumentaban minuto a minuto, invadían nuestras pantallas a una velocidad demencial, al igual que los videos de ataques sorpresivos que se producían en la calle, en cualquier lugar y a toda hora, en los transportes públicos, bares, plazas, restaurantes, en las puertas de las escuelas, en playas y parques de diversiones, agresiones registradas por testigos ocasionales cuyas manos temblorosas apenas lograban sostener el celular con el que filmaban. Imágenes que muchas veces terminaban veladas por un súbito chicotazo de sangre que caía sobre el ojo de la cámara. Con el objetivo de intentar contener el creciente pánico de la población, se programó un blackout y para justificar la caída de los servidores de Internet se inventaron diferentes explicaciones, ninguna muy convincente, todas incomprobables. A partir de entonces, se instaló una férrea censura. Al cabo de una semana de desquicio, algunos científicos salieron a hablar de un nuevo virus, bautizándolo con esa estúpida e inapropiada denominación, síndrome de Nuremberg, ya que el inenarrable horror que nos tocaba vivir se agregaba a aquel otro, más lejano en el tiempo pero omnipresente, relacionado con las huestes nazis y su credo de odio y destrucción. De todos modos, teníamos cosas mucho más importantes en las que pensar. El nombre cayó en desuso casi enseguida y la afección pasó a llamarse simplemente el síndrome. Expertos en otras disciplinas no dejaron de opinar al respecto. Los psiquiatras defendían la teoría de un trastorno del comportamiento de origen desconocido, mientras que algunos sociólogos y filósofos tomaron el tema desde una perspectiva teórica para proponer la idea de una reacción defensiva frente a la deriva de un sistema sociopolítico y económico autodestructivo y completamente fuera de control.
liderado y tácitamente avalado por adultos responsables. Para agregar más confusión al descalabro general, la Iglesia Católica no dudó en desempolvar el Apocalipsis, mientras que los referentes de otras religiones y sectas se alineaban todos con la misma idea y esgrimiendo cada cual sus propios profetas y mensajeros celestes, invocando cada uno su propia escatología, repitieron en sus prédicas y sermones la misma sentencia: estábamos ante el fin de los tiempos. No había síntomas que presagiaran la eclosión del síndrome. Irrumpían los niños de manera sorpresiva en cualquier circunstancia, sin anunciarse, liberando en ellos una explosión incontrolable de odio y furia dirigida en primer lugar a sus propios padres y luego a cualquier adulto. Fuera de esa manifestación inexplicable que aparentemente no les generaba ni horror ni culpa, no había otro cambio visible en sus conductas. No se agredían entre ellos, seguían comunicando e interactuando con otros niños, liberados de cualquier mandato social y sin echar de menos la presencia de sus padres, asesinados por sus propias manos. Las medidas preventivas que los adultos podíamos tomar, redoblar la vigilancia, cerrar con llave las puertas de las habitaciones al irnos a acostar, dormir por turnos en el caso de las parejas y matrimonios, vaciar nuestras casas de armas, cuchillos, herramientas o cualquier objeto que pudiera servir para herir o matar, eran, desde luego, limitadas. Nuestros hijos se acostaban a dormir arrullados por nuestras canciones de cuna y despertaban convertidos en asesinos. Eso es todo lo que sabíamos. Cada noche, al darles un beso, pensábamos que ese beso, esa caricia, era tal vez la última. Y en nuestros sueños intranquilos, si es que alguien en el mundo lograba conciliar el sueño, no podíamos dejar de imaginar la escena atroz, la de abrir los ojos y comprobar con horror que nuestro propio hijo nos estaba enterrando un cuchillo en la garganta. Se tejieron cientos de hipótesis, algunas descabelladas, aunque no menos alucinantes que la realidad. Radiaciones desconocidas y alteraciones celulares estaban entre las teorías más aceptadas, equiparadas con la creencia de una posesión diabólica masiva y también con la idea de un ataque extraterrestre, pasando por algunas otras que sería demasiado extenso citar. La más plausible, sin embargo, aquella que la mayoría avalaba, era la del virus, un virus que solo atacaba a los niños. ¿Qué lo provocaba? Ni infectólogos ni médicos lograban ponerse de acuerdo al respecto. La humanidad nunca se había enfrentado a una enfermedad de tales características. No teníamos ninguna experiencia previa que pudiera servirnos de guía en un tipo de trastorno tan insólito y radicalmente virulento. Tampoco había datos concluyentes. ¿El síndrome podía tener por origen la comida? ¿El agua? ¿El aire? ¿Algún insecto? Los estudios podían llevar años, mientras que los ataques y asesinatos se sucedían sin interrupción, sin pausa, acumulando su creciente saldo de víctimas día tras día. Aquello fue solo el principio. Ante el aumento exponencial de casos, algunos gobiernos propusieron una solución de emergencia: poner a los niños bajo vigilancia hasta que los estudios que estaban siendo realizados arrojaran algún resultado, una esperanza a la cual aferrarse. Dicho de otro modo, encerrarlos a todos preventivamente. Así fue que comprobamos en la realidad lo que en teoría nadie con un poco de sentido común podía ya ignorar, es decir, el perfecto, aceitado funcionamiento de los aparatos represivos a nivel mundial. Aunque requería enormes esfuerzos organizativos y estructurales, el operativo se puso en marcha en tiempo récord. No obstante, los responsables de la medida ignoraron o decidieron ignorar un dato relevante. Muchos de los militares responsables de la operación eran también padres, y si bien algunos decidieron acatar las órdenes, por penosas que fueran, otros no estaban dispuestos a hacerlo, tratándose de sus propios hijos. Como la propagación del síndrome, el conflicto se extendió a una velocidad pasmosa, y después de algunas escaramuzas aisladas, derivó en una caótica guerra civil global. No había ejércitos, sino una multitud de facciones, clanes, corpúsculos, pandillas, tribus y sectas, la mayoría fuertemente armadas, que adoptaban sus propios nombres, consignas, reglamentos y banderas. Muchos de ellos cargaban con el enemigo a cuestas,
ya que los casos de niños atacados por el síndrome continuaban multiplicándose, de modo que estaban obligados a luchar en varios frentes al mismo tiempo. Empezaron a escasear los alimentos y el combustible. Se combatía en todas partes, en cualquier lugar del mundo donde existieran seres humanos, sin control, ni objetivos precisos, ni dirección ninguna. Los campos de batalla se incrementaban día a día en las grandes capitales, en ciudades de diversos tamaños y en pueblos y aldeas diminutas. Muchos decidieron abandonar las urbes para ocultarse en selvas y montañas, en islas y desiertos. Los hombres más ricos del planeta crearon sus propios ejércitos de mercenarios. Los proveyeron de los armamentos más avanzados y se encerraron en fortalezas inexpugnables, pero todo eso concluyó cuando las grandes reservas de comida y agua, que habían acaparado en previsión de un agravamiento del conflicto, se terminaron, ya que para ese momento el dinero no tenía ningún valor, porque no había nada para comprar o vender. Las arengas de odio se mezclaban con desesperadas prédicas de paz y fraternidad, y mientras científicos de todas nacionalidades, en laboratorios improvisados, intentaban avanzar en la búsqueda de un remedio en condiciones cada vez más peligrosas y precarias, la destrucción y la muerte seguía su curso inalterable. Las ciudades ardían, la comida, el combustible y los medicamentos escaseaban cada vez más, y otras enfermedades vinieron a sumarse a aquella danza macabra, arrojando sobre la tierra más muerte y pestilencia. Mientras tanto, guiados por algún instinto fuera de nuestra comprensión, o quizás atraídos por el llamado de un flautista invisible, los niños infectados comenzaron a agruparse. Los que estaban encerrados escaparon con ayuda de los otros, que vagaban, muchos de ellos armados entre las ruinas de las ciudades o en los campos. Poco a poco, aquellos reducidos grupos se fueron uniendo como empujados por un agua invisible, hasta formar extensas comunidades que desde entonces no cesan de crecer. Se ocultan en los suburbios destrozados, en bosques y montañas. No sabemos lo que comen. No matan animales, sino que conviven con ellos. Las bestias parecen haber comprendido que no tenían nada que temer y no los tocan. No es común que permanezcan en las ciudades, pero nos han dicho que en Roma invadieron el Vaticano y allí viven, entre cientos de gatos vagabundos, absortos en sus juegos, saltando en los salones saqueados, correteando por las galerías, durmiendo bajo la cúpula ennegrecida de la Capilla Sixtina. También supimos que en Grecia el líder de una secta carismática se autoproclamó Jesucristo en su segunda venida y con 7 de sus acólitos fue en busca de los niños que acampaban en la Acrópolis, repitiendo las palabras del Evangelio. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños los mataron a todos, con palos y piedras. Sé que muchos han levantado la mano contra estas criaturas. Empleo a conciencia esta perífrasis, pues no puedo pronunciar el verbo que describe tal abominación. Yo, y otros como yo, nunca tocaremos un solo pelo de sus cabezas. Son niños. Niños furiosos, rabiosos, salvajes, pero niños al fin y al cabo. Hacen lo que mejor hemos hecho los seres humanos durante siglos. Hacen lo que ninguna religión o filosofía ha logrado hacernos olvidar. Hacen lo que mejor les hemos enseñado. Quedamos pocos aquí, enfermos la mayoría, con poca comida y agua. No creo que podamos sobrevivir mucho tiempo más. Lamento morir de este modo, entre la mugre y la oscuridad, y con tantas incógnitas. Pienso, ¿alguien encontrará un remedio? ¿Lograrán exterminarnos a todos? ¿Qué sucederá con esos niños cuando crezcan y se conviertan a su vez en adultos? ¿Llegarán a esa edad? ¿Se reproducirán o el síndrome habrá anulado también el mecanismo biológico que nos llevó a esta situación? ¿Serán ellos los últimos? ¿Fundarán un mundo nuevo o todo terminará así? No con un estallido, sino con un gemido. Durante las noches, en nuestras ciudades arrasadas, desde los escondites donde nos ocultamos para morir, los escuchamos reír y cantar. El sonido de sus voces suena tan inocente como siempre, pero si alguno de nosotros llegara a caer entre sus manos sería despedazado en cuestión de segundos. Después, en el crepúsculo, seguirían cantando y riendo
y bailando entre los despojos, con voces cristalinas e inocentes, como si no acabaran de matar a otro ser humano, sino a una limaña, como si nada importante hubiese ocurrido. Esto fue El síndrome de Nuremberg, de Diego Mucio. Cuando leí este texto por primera vez, me espanté. Me pareció tremendo, muy visual además. Me imaginaba todas esas escenas, la sangre, cuando dice que hay un chicotazo en la cámara. Como que lo veía. Estaba escrito de tal manera que con pocas palabras se armaba la escena en mi imaginación. Y me pareció durísimo y dije, no puedo compartirles esto. Y después, al contrario, dije, voy a compartirles este texto en Audiolibros por qué leer, porque creo que la literatura nos permite algo que si ocurriera en la vida real, aunque bueno, a veces ocurre, estaría dentro del plano del desastre, como lo imagina este texto, y sin embargo, al proponernos un escenario que no existe, pero que podría existir, el cuento lo que nos está abriendo es la imaginación a pensar qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que ocurra una cosa así. Nadie sufre realmente en este texto, pero en nuestra vida real, en este día a día tangible que tenemos a nuestro alrededor, sí existen este tipo de cuestiones. No con los niños como protagonistas desde quienes ejercen la violencia, a veces sí igual, pero hay mucho entre líneas para leer. Por eso decidí compartírselos. Ojalá que los haya movilizado. Imagino que sí. ¿Me lo quieren contar? @porqueleerok en mis redes. Les cuento de paso que en porqueleer.com/patrociná estamos esperando a todos aquellos que les parezca que este trabajo tiene un valor y pueden hacer un aporte económico. Ahí van a tener un montón de opciones, incluso la de membresía mensual o la de aporte único. Nos ayuda un montón para el equipo de editores, productores, gestores que hacen Por qué leer. Cada vez somos más y eso me pone muy contenta, pero bueno, para sostener el proyecto nos vienen bien sus aportes. A Dani Fernández, @danirap.f o Activando Producciones Proyecto, le agradezco por la identidad sonora del podcast, por la edición, y ustedes también le pueden escribir en sus redes, las van a encontrar en el pie de este episodio. Y ahí van a conversar con él si tienen un proyecto audiovisual, un proyecto auditivo, un podcast que quieren hacer. Dani los puede acompañar y también ayudarlos a encontrar esa identidad que encontró para Audiolibros por qué leer. Dicho todo esto, me despido. Les mando un abrazo enorme. Hasta la próxima lectura. Chau.